Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando sobre los tipos de reacciones orgánicas, la concatenación, carbonos con doble enlace, todo esto parte teórica, parte inicial de química orgánica. Hoy vamos a continuar con esta clase, vamos a hablar más profundamente, ¿verdad? Y hablar entonces primeramente de la isomería. Bueno, iso en química significa igual, ¿verdad? Entonces, mería, estamos hablando de métrica, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de isómeros, son, vamos a decirle, compuestos, ¿sí?, que tienen la misma fórmula, pero diferente estructura. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo de isomería, estoy hablando de elementos que tienen la misma fórmula, pero diferente estructura. O sea que podés agrupar los átomos de carbono de manera distinta. ¿Está? Por lo que se convierten en moléculas diferentes. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, del hexano, vamos a hacer el hexano, todavía ni siquiera estamos hablando de hidrocarburos, ¿verdad? Pero pongo nomás acá por un ejemplo, ¿verdad? No sé por qué está antes la isomería y después recién está la parte de los hidrocarburos, por ejemplo. Pero bueno, tengo un hexano, 6 carbonos, uniones entre sí, ¿verdad? Estos sabemos que tienen enlaces con hidrógeno. Esto es su estructura clásica, vamos a decirlo, su estructura sin condensar. Así, un hexano. Tiene carbono 6 y hidrógeno. ¿Cuánto tiene hidrógeno? Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Verdad? 14 cantidades de hidrógeno dados. Entonces, esto es mi fórmula, ¿sí?, de mi compuesto. La fórmula de mi compuesto, ¿verdad? Ahora, esto es mi forma estructural, la estructura de mi hexano. ¿Sí? Esta es la forma estructural o la fórmula estructural, como quieras llamarle. ¿No? Bueno. Ahora, este hexano yo puedo cambiar su forma dada. Puedo dejar, por ejemplo, así. Carbono, carbono, acá pongo, qué sé yo, acá pongo carbono acá. Así. Es fácil. Entonces, fíjate que acá lo que cambié fue poner un carbono como una ramificación, ¿verdad? Es como una rama de carbono, donde la cantidad de carbonos totales es, vamos a decirle, en total hay 6 carbonos, ¿sí? Esto sigue siendo C6H14, pero esto es otro compuesto, ¿sí? Esto es otro compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? 2-metilpentano, ¿vale? 2-metilpentano. Entonces, su fórmula sigue siendo la misma, pero su forma estructural cambia. Entonces, ahí yo hablo de un isómero, ¿sí? Cuando la forma estructural cambia, pero la fórmula química, vamos a hacerle, del compuesto sigue siendo igual. Ahí tenemos, dice, son isómeros compuestos que tienen igual fórmula molecular pero distinta fórmula estructural. La isomería puede ser plana, así como también del espacio.
La primera puede explicarse con fórmulas planas y para comprender la segunda hemos de tener en cuenta que las moléculas son tridimensionales. A la isomería del espacio también se le llama estereoisomería. Vamos a hablar primero de la isomería plana. La isomería plana o estructural puede ser de cadena, de posición o de función. La estereoisomería puede ser geométrica u óptica. Primero, isómeros de cadena. Son aquellos que poseen el mismo grupo funcional, pero la estructura de la cadena es diferente, pudiendo ser lineal o ramificada. Fíjate acá en estos isómeros. Tenemos acá, voy a hacer un poquito más de zoom, tenemos el N-butano, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3, 4. Esto es el butano normal, ¿verdad? El butano normal, por eso le llama N-butano, butano normal. Y acá tenemos el isobutano. Fíjate que el isobutano, ¿a qué se parece el isobutano? ¿Cómo también sería otro nombre de este? ¿Cómo? 2-metilpropano, ¿verdad? ¿Sí o no? Y fíjate que son diferentes, vamos a decirle, diferentes formas dadas, ¿sí? Pero tienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de, vamos a decirle, de hidrógeno también. ¿Por qué? Porque mira, hay 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Cuánto hidrógeno? 3, 4, 7 y 10, ¿verdad? C4H10. Y fíjate acá, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de hidrógeno. Entonces tiene la misma fórmula molecular, pero distinta forma estructural, ¿sí? La estructura de la cadena es diferente y puede ser lineal o ramificada, ¿no? Dice. Después también tenemos el isómero de posición, donde dice que tienen el mismo grupo funcional colocado en posición diferente en una misma cadena carbonada, dice. Fijémonos aquí. Tienen la misma cantidad. Fíjense que acá son, o sea, es lo mismo, solo que está en diferente ubicación nomás. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y acá el OH, el radical OH, que es un alcohol, ¿sí? El alcohol nomás es el que mueve, puede que esté en el segundo carbono, si contamos desde aquí, o puede que esté en el tercer carbono, ¿verdad? Como es el que muestra acá. O sea, la ubicación nomás cambia, o sea, la posición, en realidad, no es la ubicación, la posición es lo que cambia, pero la cantidad, o sea, tiene el mismo grupo funcional dado. ¿Está bien? Y el otro isómero es el isómero de función, que dicen presenta distintos grupos funcionales. Fíjate acá que este es un grupo funcional que tiene alcohol y este es un grupo funcional que parece un éter, ¿verdad? No es que parece, es luego, ¿verdad? Un éter. ¿Por qué? Porque el oxígeno está en medio entre un grupo funcional de carbono, ¿verdad? Unión de carbonos, ¿sí? Por eso es. Entonces, son diferentes grupos funcionales ya. Entonces, hay distintos tipos de isómeros, 3 tipos de isómeros: isómero de cadena, de posición y de función. ¿Ahí está? Bueno, hablemos de los hidrocarburos. Hidro viene de hidrógeno, carburo viene de carbonos, ¿verdad? Entonces los hidrocarburos son compuestos unidos entre carbono y hidrógeno solamente, ¿verdad? ¿Sí? Acá nos dice, los hidrocarburos son compuestos cuyas estructuras moleculares contienen solo carbono e hidrógeno. ¿Sí? Entonces, hablamos de distintos tipos de hidrocarburos. Primero, dice la clasificación de los hidrocarburos. Están los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. Primero,
Los hidrocarburos alifáticos se dividen en saturados e insaturados. Sabemos lo que significa saturación e insaturación, ¿verdad? ¿Qué significa saturación? Que no tiene espacio, o sea que está rodeado de cantidades de hidrógeno alrededor de carbono, ¿sí? O sea, los que tienen simple enlace, vamos a decirlo. ¿Está pa? Y los no saturados, que son los que tienen dobles, triples enlaces dados. ¿Está? Entonces hablamos entonces de un hidrocarburo alifático saturado cuando hablamos de los alcanos y los ciclos alcanos. Y los hidrocarburos alifáticos no saturados, los alquenos, los cicloalquenos, los polienos y los alquinos. ¿Está? A ver, cuando nosotros hablamos de polietileno, ¿te suena el nombre polietileno? ¿Qué era el polietileno? ¿Verdad? El polietileno es la bolsa de hule que normalmente lo hablamos. Bueno, este es un tipo de alqueno, ¿sí? Que vamos a hablar eso mejor más adelante, ¿verdad? Hablemos entonces el primero de los hidrocarburos saturados. Los hidrocarburos saturados son compuestos en los cuales cada átomo de carbono está enlazado con otros 4 átomos por enlaces simples del tipo sigma. Quiere decir que ese ejemplo que tenemos acá en la pizarra es un hidrocarburo saturado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos enlaces simples entre carbono y carbono. Entonces hablamos de los alcanos, ¿sí? Acá no se nota lo que dice, ¿verdad? Porque está en anaranjado, pero dice acá alcanos. Dice, existe un gran número de hidrocarburos de fórmula general CnH2n+2. Estos compuestos se llaman alcanos o también parafinas, ¿sí? Entonces yo hablo de ciclo alcano, de los alcanos, perdón. Alcanos se escribe con K. Nosotros siempre escribimos con C. Pero bueno. Los alcanos son la unión entre carbono-carbono a través de enlaces simples o enlace U+2 sigma, ¿verdad? Enlace sigma, un tipo de enlace fuerte. El enlace sigma es un tipo de enlace fuerte. Su fórmula general es CnH2n+2. Esta es la fórmula general de los alcanos, ¿sí? Estos compuestos se llaman alcanos o parafinas también. Se puede llamarle parafina. Los alcanos son hidrocarburos saturados acíclicos. ¿Qué significa acíclicos? Por forma de ciclo, ¿verdad? Si yo hablo de ciclo alcano, ahí sí estoy hablando de ciclo, ¿verdad? El metano es el alcano más sencillo. Y claro, el metano, el CH4, que sabemos que es un compuesto orgánico que también está presente en compuestos inorgánicos. ¿Sí? El CH4, que es un gas, el gas metano. Su fórmula es C1H4. Bien, continuando entonces, hablamos de que los alcanos son acíclicos con enlace sigma simple de fórmula general CnH2n+2. ¿Está? También a los alcanos se los llaman parafinas y son saturados. Dice, al aumentar n obtenemos las fórmulas de una familia de compuestos, una serie homóloga, dice. ¿Qué es una serie homóloga? Una serie, dice, de compuestos en la cual los miembros sucesivos de la serie difieren entre sí por un factor constante que sería CH2.
¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá tenemos el C6H14, que fíjate que acá está el C6H14, que es el hexano, ¿verdad? El hexano, fíjate acá, ¿cuál es? O sea, si esto es la forma estructural, yo puedo poner esto también de esta manera, CH3, puedo poner CH2, 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 CH2 y CH3 nuevamente así. Yo puedo dejarlo de esa manera y fíjate que tengo una serie homóloga, una serie sucesiva de CH2. ¿Sí? Entonces eso es lo que se refiere a la serie homóloga, una continuación de CH2, una constante, ¿verdad? Para generarme un compuesto, ¿verdad? Fíjate que si yo por ejemplo tengo el butano, el carbono, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Esto sería C4H10, ¿verdad? C4H10. Su forma dada sería CH3, CH2, CH2 y CH3. Fíjate que tengo también una serie homóloga de carbonos. Y a medida que esto yo aumente la cantidad de carbono, a medida que esto se hace más largo, mi serie de alcano, entonces también aumenta la cantidad de CH. Por eso hablo de serie homóloga. ¿Está bien? Bueno, tenemos ahí la notación y la nomenclatura. Sabemos que el nombre que va a recibir el primero sería met, ¿verdad? Con la terminación ano. La nomenclatura entonces se caracteriza por la terminación ano en los compuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo el primer término que es el metano, cuando yo hablo de un carbono, estoy hablando del prefijo met, ¿sí? Este sería mi prefijo y mi sufijo, o sea, la forma en cómo va a terminar sería ano. Entonces, si tengo dos carbonos, esto sería et, ¿verdad? Con el sufijo ano. Si tengo 3, esto sería pro con la terminación ano. Si tengo 4 carbonos, esto sería but con la terminación ano. Y así sucesivamente. 5 carbonos es pen con la terminación ano. Entonces metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, después heptano, octano, nonano, decano, ¿verdad? Normalmente nosotros hasta el carbono 10 solemos hacer, pero también hay compuestos que son mucho más grandes, que son macromoléculas en cierto modo. ¿Por qué? Porque tienen muchas cantidades. Justamente a partir del 11 para adelante, fíjate, el 11, carbono 11H24 es un decano. Carbono 12H26, dodecano. Si hay 20 carbonos es eicosano y si hay 30 carbonos es triacontano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos son ya nombres ya un poco más largos, ¿verdad? Con cadena de carbono más larga, ¿verdad? La nomenclatura de las moléculas orgánicas más sencillas no es sistemática, debido a que los compuestos se conocieron, dice, y nombraron mucho antes de que se comprendieran sus estructuras. Los homólogos superiores del 5 más átomos de carbono tienen nombres más sistemáticos basados en numerales griegos. La estructura. Los enlaces en todos los alcanos son fundamentalmente los mismos que en el metano, o sea, enlaces simples, básicamente. Los átomos se unen mediante enlaces de pares de electrones pertenecientes a orbitales híbridos sp3 del carbono y orbitales 1s del hidrógeno. Entonces lo que en realidad ocurre para que pueda existir esta unión es justamente la hibridación entre el carbono con el hidrógeno. Esto ya lo habíamos hablado la semana pasada de esta parte, ¿verdad? Entonces, los orbitales híbridos sp3 del carbono con los orbitales 1s del hidrógeno. Cada átomo de carbono tiene sus sustituyentes situados en posición
tetraédrica. ¿Qué vendrían a ser sus sustituyentes? ¿Qué eran los sustituyentes? Eran las ramificaciones. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, este que está acá, esta es una ramificación de esta base, esta cadena base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto siempre se forma, o sea, siempre tiene, si vamos a hacer un dibujo en 3D, siempre va a ser en forma tetraédrica. Eso es lo que quiere decir. ¿No? Isomería. En principio, no existe límite para el número de átomos de carbono que pueden enlazarse en una cadena de hidrocarburos. Y se conocen hidrocarburos con más de 100 carbonos, imagínate. Con más de 100 carbonos. Una de las razones de la existencia de tantos compuestos orgánicos es que no existe límite para el tamaño de la molécula que pueda formarse. Sin embargo, la razón principal de la existencia de tantos tipos diferentes de compuestos orgánicos se apoya en el fenómeno conocido con el nombre de isomería. Ya hablamos hace rato lo que eran isómeros. La misma cantidad, o sea, misma fórmula molecular, pero de distinta estructura. ¿Verdad? Los compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero estructuras moleculares distintas, reciben el nombre de isómeros estructurales. Los isómeros presentan propiedades diferentes porque son compuestos diferentes. Por ejemplo, para la fórmula del C4H10 existen dos moléculas diferentes. Acá tenemos, ese es el mismo ejemplo lo de hace rato, el N-butano y el isobutano, por ejemplo. Los compuestos que tienen sus carbonos dispuestos en cadena recta se denomina isómero normal y la otra estructura iso. El C5H12 tiene 3 isómeros. Fijémonos acá está el pentano, vamos a decirle el primer isómero. Acá tenemos el isopentano y tenemos el neopentano también. Que tiene 3 isómeros diferentes. El C6H14 tiene 5 isómeros. El C10H22 presenta 75 isómeros. Tener que hacer de cada uno del C10, o sea, del decano, vamos a decirlo. El primero de ellos es el decano. Después tener que ver los 74 restantes, que es locura, ¿verdad? Dado el enorme número de isómeros posibles para una molécula grande, sería inadecuado designar cada uno de ellos con un nombre arbitrario. Por tanto, se ha adoptado una nomenclatura más sistemática, propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC. En la nomenclatura de IUPAC, la cadena más larga de la molécula se nombra como hidrocarburo fundamental. Los átomos de esta cadena más larga se enumeran consecutivamente, dice, comenzando por el extremo más próximo a una ramificación. De tal modo que los sustituyentes, o las ramificaciones, adquieran los números más altos posibles. Cuando una parte de un hidrocarburo se considera como sustituyente de otra, el sustituyente se denomina grupo alquilo. El grupo alquilo normalmente son, por ejemplo, aquellos elementos, por ejemplo, el CH4, esto es el metano, pero si este metano yo dejo un radical libre, entonces me va a quedar CH3 con el radical libre. ¿Para qué? Para que este se pueda unir con los otros carbonos. Entonces, de metano, esto pasó a metilo, ¿sí? O el radical metilo. Eso es lo que nos dice acá. Para nombrar el grupo alquilo, se sustituye la terminación ano del alcano por hilo, lo que recién les acabé de decir. En la tabla 9.1, no veo en la tabla, es baja, ¿verdad? No. ¿Cuál es la tabla 9.1? Este es. ¿Dónde está? Mucho más abajo. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Más abajo. O más arriba. No encuentro. A ver, 9.1. ¿Dónde está la tabla 9.1? Consulta. Sí.
¿Sabes que un ratito que estoy grabando? Un ratito, ya explico todo, este lo alcanza ya. Le dejo libre como para hacer la carga. Voy a hacer mientras otro que. Y le dejan nomás ese ahí. No te estanques con un ejercicio, sino continuamos con el siguiente. ¿Sí? ¿Dónde? No hay tabla. Entonces, ¿por qué dijo así, verdad? Bueno, en fin, para que tengan en cuenta, esto no existe esta tabla, ¿verdad? En la tabla se muestra la estructura y nombre de algunos grupos alquilos que es frecuente encontrar y que se deben memorizar. Aunque los nombres corrientes de los grupos alquilos están permitidos por la IUPAC, es preferible usar nombres sistemáticos. El prefijo N, que significa normal, ¿sí? Por eso le dije hace rato N-butano, ¿verdad? ¿Y qué significa N-butano? Butano normal, ¿verdad? Se refiere a un grupo alquilo de cadena lineal cuyo punto de unión está en un carbono primario. El prefijo iso describe un grupo alquilo en el cual el punto de unión está en el extremo de una cadena de carbono que tiene un grupo metilo en el segundo carbono a partir del extremo opuesto. Cuando yo hablo, por ejemplo, de isobutano, por ejemplo, que estaba acá, o el isopentano, fíjate el isopentano, esto como yo lo nombraría de otra manera, 2-metilbutano, ¿verdad? Pero ¿por qué le llamamos isopentano? Porque yo la radical iso, o sea, la nomenclatura iso, me dice que después del extremo, ¿sí?, de mi carbono, yo lo puedo nombrar como mi extremo, donde está unido a dos radicales metilos, ¿verdad? Este vendría a ser como mi extremo que está unido a dos radicales metilos, ¿verdad? Este es un radical metilo. Por eso es iso en este caso. ¿Estamos? A eso se refiere. El prefijo iso describe un grupo alquilo en el cual el punto de unión está en el extremo de una cadena que tiene un grupo metilo en el segundo carbono a partir del extremo opuesto. Un carbono se puede clasificar como primario, secundario, terciario o cuaternario según se una a 1, 2, 3 o 4 átomos de carbonos distintos. Entonces, cuando se unan 1, 2, 3, 4 átomos de carbono distintos, yo hablo de primario, secundario, terciario o cuaternario. Por ejemplo, acá acá tengo el CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Esto, fíjate que acá, esto yo puedo también llamarle como iso acá, por la forma en cómo está dado. Solo que está hacia abajo, ¿verdad? Creo que esto tiene también que ver en la forma, o sea, la ubicación, la posición en la cual está dado. En realidad yo nunca le tomé como teniendo eso en cuenta. De hecho que esto nosotros lo nombramos como lo nombraríamos normalmente, ¿verdad? Aquel sustituyente, aquella ramificación que está en el extremo más cercano, ¿sí?, ese vendría a ser tu radical alquilo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso nosotros enumeramos. Por ejemplo, este carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en el carbono 2 está un metil. Entonces esto yo le llamo 2-metil pentano, ¿verdad? Entonces, este carbono, este CH, ¿a cuántos carbonos está unido? Este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? Está unido a 1, 2 y 3. Entonces, este es un carbono terciario. ¿Está? Si está unido a 4 carbonos, entonces yo hago cuaternario. Si está unido a 2 carbonos, este, por ejemplo, ¿qué tipo de carbono es? Es primario porque está unido a un carbono. Este es un carbono secundario porque está unido a 2 carbonos. ¿Se entiende? Así sucesivamente vamos a ir nombrando esto. ¿Está? Acá tenemos otro ejemplo, el 3-etilpentano. ¿Por qué el 3-etil? Porque en el carbono 3, yo cuando le sacamos 1, 2, 3, en el carbono 3 hay un etil. Fíjate que acá esto es C2H5 y el C2H5 es
un etil. ¿Por qué un etil? Porque fíjate nomás, carbono, 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 carbono. Entonces esto sería CH3 y acá esto sería CH2 con un radical libre. Entonces este es, en vez de poner CH3, ¿verdad? Así como tendríamos en teoría, yo puedo dejar directamente como C2H5 con un radical libre. O sea, puedo poner de esta manera, así como también de esta manera. Y esto sería el radical etilo o etilo. ¿Ya está? Es etil pentano. Si hay, dice, más de un grupo sustituyente idéntico, se identifica la cantidad de grupos mediante prefijos di, 2, tri, 3, tetra, 4 y así sucesivamente. O sea, dimetil, trimetil o cosas así. Por ejemplo, acá tenemos el 2,3 dimetil. En el carbono 2 y en el carbono 3 hay metil, entonces 2,3 dimetil butano. ¿Verdad? Hay que tener en cuenta que el hidrocarburo fundamental corresponde a la cadena continua más larga, incluso si no está escrita en línea recta. Sabemos nosotros esto ya lo habíamos hablado, de hecho ya hay un video de esto, o sea, ya habíamos hablado de esta nomenclatura, ¿verdad? Es más que nada, esta parte es más que nada ver un repaso para ustedes, ¿verdad? Entonces, la cadena más larga de carbono S representa tu hidrocarburo fundamental, tu cadena principal. ¿Está? No importa la ubicación, cómo está dado. Si hay dos o más clases distintas de grupo alquilo, sus nombres se sitúan por orden alfabético, sin tener en cuenta los prefijos separados por un guión, ter, sec, o los indicadores del número de grupo, di, tri, tetra, etc. Pero los prefijos tales como iso y neo sí se alfabetizan. O sea, eso sí, vas a alfabetizar. Si hay iso o neo, neobutil o isopropil, qué sé yo, ¿verdad? Acá tenemos el isopropil, acá tenemos los grupos alquilos. CH3, esto es, el nombre común no tiene un nombre común, sino que tiene un nombre sistemático, metilo. El CH3CH2 no tiene un nombre común, esto es etilo. El CH3CH2CH2 es N-propilo o directamente propilo como nombre sistemático. Esto es el isopropilo o un metiletilo. ¿Sí? Fíjate que acá esto es un metiletilo. Entonces en el sistemático un metiletilo sería o un isopropilo. Y acá hay más. Terbutil, N-pentil, isopentil, neopentil o neopentilo, así sucesivamente. Si hay dos cadenas con el mismo número de átomos de carbono, se considera como fundamental la cadena que tiene más radicales, que tiene más sustituyentes. ¿Está? El que tiene más sustituyentes es aquel con el que vos vas a empezar, vamos a decir, te vas a enumerar. Bueno, las reglas creo que ya manejamos, no es necesario. Reglas para nombrar el hidrocarburo. Ayer la cadena continua átomo de carbono más larga. A ella le va a corresponder el nombre del hidrocarburo principal. Entonces, si hay dos cadenas con el mismo número de átomos de carbono, se considera como fundamental la cadena que tiene más sustituyentes, lo que acabamos de decir recién. 2. Identificar los sustituyentes o las ramificaciones unidos al hidrocarburo. Y 3. Numerar la cadena de hidrocarburo principal a partir de aquel extremo más cercano a aquel que está a la ramificación, de tal modo que los carbonos portadores y los sustituyentes alcancen los ordinales más bajos posibles. Si hay ramificación a distancias iguales a ambos extremos de la cadena principal, la numeración comienza con el extremo más cercano al segundo punto de ramificaciones. Eso es importante. Por ejemplo, si en ambos extremos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hay la misma cantidad, ¿verdad? Y con la misma cantidad de distancia de carbono, yo tengo que fijar aquel que esté más cerca otra vez del próximo radical. Por ejemplo, de acá, este carbono 3, 4, 5. En el carbono 5 hay otro metil acá. Sin embargo, si yo acá cuento desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá ya está alejado. Entonces, por eso es que empiezo desde acá.
¿Se entiende? Eso es en el caso de que estén en la misma distancia. Propiedad física. Metano, etano, propano, butano son gases. Desde el pentano son líquidos y los homólogos lineales con 18 más átomos de carbono son sólidos serios. Importante esto, ¿verdad? O sea, no todos los alcanos son gases. El metano hasta el butano dice que son gases, pero del pentano son líquidos. Y algunos dicen con más de 18 más carbono son sólidos. Por ejemplo, y esto creo que lo habíamos hablado, por ejemplo los lípidos, o sea, los ácidos grasos, ¿vale? Las grasas, ¿sí? Las grasas tenían más de 18 carbonos, ¿sí? Y ellos eran sólidos, ¿verdad? Para que tengan en cuenta, para recordar esto, son sólidos. Sin embargo, a medida que tienen menos cantidad de carbono, son gases. Y a medida que va aumentando, se vuelve líquido, y a medida que hay más cantidad de carbono, se vuelven gaseosos. Esto para que tengan en cuenta. Los alcanos son compuestos apolares, son apolares. Como resultado de ello, las fuerzas atractivas intermoleculares son débiles. Los puntos de ebullición de los miembros de una serie homóloga, tal como la de los alcanos, aumenta de unos 30 grados por cada grupo metileno adicional. Este incremento en el punto de ebullición se debe principalmente al aumento de la fuerza atractiva de Van der Waals entre moléculas cada vez más libres. O sea, a medida que se hace más largo, ¿qué pasa? A medida que se hace más largo, aumenta la fuerza de atracción. O sea, por eso es que a medida que más largo se hace la cadena de carbono, se vuelve sólido los alcanos. ¿Por qué? Porque hay mayor fuerza de atracción. Y eso dice, los hidrocarburos con ramificaciones presentan menores puntos de ebullición en relación a sus isómeros lineales. ¿A causa de qué? De la disminución de las atracciones de Van der Waals. Entonces, si tiene ramificación, quiere decir que si, por ejemplo, tenés este y tenés este va a ser más, o sea, va a tener mayor punto de ebullición que este. ¿Está? Porque presenta ramificación electrónica. Los alcanos, dice, son prácticamente insolubles. ¿Por qué? Porque son compuestos apolares. ¿Está? Son compuestos apolares, entonces son insolubles, ¿no? Pero son solubles en líquidos no polares o escasamente polares, tales como otros alcanos, éter dietílico o bencénoles, debido a las atracciones intermoleculares de Van der Waals entre el disolvente y el soluto. Todos los alcanos poseen densidades inferiores a la del agua, hecho fácilmente reconocible en líquidos como la gasolina o el aceite de motor, que son principalmente mezclas de alcanos que flotan en la agua. Ahora que se me viene a la mente, por ejemplo, te vas a la estación de servicio y cargas normalmente decís, no, la situación no va a cambiar, tenés moto, tenés auto, te vas y cargas. ¿Qué cargas? El amarillo, ¿verdad? El amarillo porque normalmente se carga más, porque es más económico que el azul del super, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cada gasolina, por ejemplo el rojo, que es más común, vamos a decirlo, ¿verdad?, tiene que menor octanaje. ¿Qué es el octanaje justamente? Justamente el octanaje significa que la cantidad de octanos que tienen justamente los combustibles. Y bueno, acá te dice, todos los alcanos poseen densidades inferiores a la del agua. O sea, ¿por qué es que el combustible rojo es más feo que el combustible amarillo? Y el combustible amarillo es más feo que el combustible azul.
justamente por la cantidad de octanos que tiene. El rojo normalmente tiene 89 octanos, el amarillo tiene 92 y creo que el azul tiene 95 octanos, aproximadamente. Pero ¿qué representa? En cierto modo, representa la densidad del cual está dado. ¿Sí? Quiere decir que el rojo es más denso que el amarillo y el amarillo es más denso que el azul. Por eso es que el azul es más lindo o más limpio. ¿Sí? Perdón, el azul es más limpio que el amarillo y que el rojo. Ya por las densidades que tiene. ¿Sí? Entonces, por eso. Y acá nos dice luego que la gasolina, y así como también el aceite de motor, son mezclas de alcanos, dice, que flotan en el agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que digan que hubo casos, eso fuera de contexto, pero hubo casos donde estaciones de servicio dicen que tenían más agua que justamente gasolina, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque es más sucio la gasolina y es más soluble, vamos a decirle más soluble en agua. ¿Sí? Obviamente eso es un motor doble, ¿verdad? Por eso es importante cargar de vez en cuando azul, ¿verdad? El amarillo puede, en cierto modo, más económico que el azul, pero de vez en cuando es importante cargarle a tu motor, ya sea de motor, de auto, de desmalezadora o lo que sea que tenga que ver con combustible super. En fin, y no carguen en estaciones conocidas, por ejemplo, la NEX, por experiencia propia. Propiedades químicas. Los alcanos y cicloalcanos son prácticamente inertes desde el punto de vista químico. ¿Qué significa inerte? ¿Cómo? Que no reacciona, ¿verdad? Inerte significa que no reacciona. Justamente dice, a causa de su escasa reactividad, se le denomina a menudo parafinas. ¿Y qué significa parafina? ¿Por qué que los alcanos se llaman parafinas? Porque tienen poca afinidad electrónica. En condiciones ordinarias los alcanos no reaccionan con ácidos fuertes, con bases fuertes, con metales radiactivos o agentes oxidantes reductores. Se conocen dos tipos de reacciones de los alcanes: la halogenación y la combustión. La halogenación, dice, los alcanos experimentan un tipo de reacción de sustitución llamada halogenación. Reacción de sustitución, dice. La reacción de sustitución consiste en la sustitución de un átomo o grupo de átomos de un reactante por otro átomo o grupo de átomos de otro reactante. La reacción de monohalogenación de los alcanos. Un átomo halógeno sustituye un átomo de hidrógeno en un alcano. Vamos a ver, aquí tenemos esto. Tenemos acá metano con cloro. Cloro molecular. ¿Qué dice acá? Luz ultravioleta. Con luz ultravioleta ocurre que el cloro se une con el alquilo de esto, ¿sí? Para formar cloruro de, o sea, clorometano en realidad, y ácido clorhídrico, HCl. Entonces hay una reacción de sustitución. Acá tenemos propano con bromo. ¿Para qué? Para que el bromo se pueda unir con vamos a decirle con una cadena. O sea, el hidrógeno se desplaza, vamos a decirlo. Eso es lo que nos dice la regla. Un hidrógeno se desplaza para que ese hidrógeno con uno de este bromo pueda formar ácido bromídrico. Y esto forme dos bromos propano. El halógeno, ¿sabemos los halógenos cuáles son? Flúor, cloro, bromo y a veces puede ser yodo, ¿no? Acá nos nombra yodo. El flúor reacciona explosivamente con los alcanos, importante propiedad física. Explota de él. El cloro es menos reactivo y necesita calor o luz para iniciar las reacciones. El bromo se combina más lentamente con los alcanos y necesita de temperaturas más altas para que pueda reaccionar. Después está la reacción de combustión.
CH4 y oxígeno. ¿Para qué? Para formar quema de algo, dióxido de carbono y agua. La combustión es el proceso de quemar un material, es decir, producir su rápida reacción con oxígeno. La combustión es acompañada de abundante emisión de luz y calor. La gran mayoría de los compuestos orgánicos pueden arder. Sí, la mayoría de los compuestos. No, gasolinera poner. Y claro, porque son combustibles. ¿Sí? La combustión total de un compuesto es su conversión completa en dióxido de carbono y en agua. Si el suministro de oxígeno es insuficiente para que se produzca dicha combustión total, tendrá lugar una combustión incompleta, que conducirá a la formación de monóxido de carbono o de carbono elemental en forma de humo negro. Entonces, la mayoría de explosiones que hay donde ocurre mismo cuando querés poner tu asado, la parrilla, pones tu carbón y en vez de hacer ese proceso de poner ahí, quemar el carbón, pones directamente combustible, se prende, ¿verdad? Y que salga ese humo negro, justamente ¿por qué? Porque no hubo una combustión completa. Entonces, ¿qué ocurre? Se libera a través del humo negro el oxígeno que no se formó todo. Eso es lo que nos dice. De carbono elementales. Fíjense acá. Esto es propano con oxígeno. Nos va a formar CO2 más agua. Sí o sí. Sí o sí. CO2 más agua. ¿Sí? La combustión de cualquier alcano, combustión hablamos de unión de este con oxígeno. ¿Sí? Siempre nos libera CO2 y agua. No importa el tipo de compuesto que dé. Eso a su vez dice que si, por ejemplo, la reacción es incompleta, puede liberar carbono y agua directamente. Entonces, eso es lo que nos decía acá en forma teórica. La producción de monóxido de carbono en estufas, asadores, motores es potencialmente muy peligroso. El monóxido de carbono comparado con el oxígeno tiene una afinidad por la hemoglobina de 200 veces mayor. La hemoglobina es la responsable del transporte de oxígeno en la sangre. Cuando el CO se enlaza en la hemoglobina, disminuye la cantidad de oxígeno que se transporta a las células. Por eso es que no es bueno inhalar humo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice? Disminuye la cantidad de oxígeno que se transporta a las células. Cuando nosotros inhalamos humo, como que corta la producción de hemoglobina, etcétera, etcétera. Eso ya ustedes van a tener que ver. No me incumbe, pero ustedes van a tener que dar esa semiología a alguien que en su momento inhaló todo humo y tener que explicarle al paciente. ¿Cómo le explicar? Bueno, señor, ¿cómo la licuada, señor? Tiene que explicar en guaraní, tiene que decir, porque la mayoría de los pacientes que te van a tocar te van a hablar en guaraní, no te van a hablar en castellano. No sé qué vas a hacer, bueno, tienes que explicarle esto que acá te dice acá, explicarle en guaraní cómo vas a hacer. Y para eso tienen un curso en guaraní también. Obligatorio, la malla curricular de medicina también incluye guaraní como clase. En fin. Fuentes naturales de hidrocarburos. Gas natural. El gas natural, con un contenido de un 60-90% de metano, según su origen, se ha formado por la descomposición anaeróbica de las plantas. Los otros componentes del gas natural son el etano y el propano, junto con nitrógeno y dióxido de carbono. Y después también el petróleo, que se ha sido formado por descomposición de plantas y animales, probablemente de origen marino. El petróleo bruto, llamado crudo, que es una mezcla compleja de compuestos alifáticos y aromáticos. Todavía no vamos a hablar de eso. Incluyendo derivados de azufre y de nitrógeno. El petróleo bruto no es de gran utilidad en sí, a causa de su complejidad. Sin embargo, la separación del crudo en componentes útiles se denomina refinación. En fin, fracciones de la destilación restauradora. Acá no habla, ya creo que no es tan importante.
Pero sí, fíjate, el número de carbono de 1 al 4, el nombre es gas y el uso es comestible. Combustible doméstico. No comestible, no se consume, sino que es de combustible doméstico. Si tiene más de 5 es gasolina y es líquido. ¿Te acuerdas que hace rato habíamos hablado de que carbono 5 para adelante son líquidos? Bueno, combustible automotriz. De 11 a 12 es queroseno, dice, combustible de motores a reacción. De 13 a 17 es aceite para gas de alumbrado, combustible de motores diésel y en calefacción. Y de 18 a 25 es aceite pesado, combustible en caldera. O sea que a medida que esto avanza, esto se hace más sólido y esto sirve para otros tipos de usos, vamos a decir. Y fíjense, los residuos, mira, aceite volátil, aceites lubricantes, cera de parafina y vaselina son algunos residuos de todo esto. Y material no volátil, asfalto y coque de petróleo. O sea que ese asfalto negro es un residuo, vamos a decirle, del petróleo. En fin, ejercicios hay para hacer, sí hay para hacer. Y vamos a hacer de